A unos cuantos días de que aterrice en México el Papa Francisco, es oportuno hacer un ejercicio de reflexión sobre el significado de su visita. Los medios de comunicación ofrecen un panorama variopinto de la reacción social, desde los puramente religiosos hasta los severamente críticos contra la visita del Papa Francisco. Parece no haber lugar para quienes objetivamente, sin banderías, abordan el tema. Es indudable el peso moral que la voz del Papa Francisco tiene en el mundo de hoy. A la luz de sus expresiones y mucho más allá de sus actitudes frente a los problemas actuales, interpretar la presencia del primer Papa de origen latinoamericano en nuestro país es tan obligado como oportuno. Hoy, integrante del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, el sacerdote Tomás de Híjar Ornelas expresa su visión sobre el tema. Estimado Tomás, buenos días, gracias porque vienes. Y bueno, estarás enterado de que viene el Papa Francisco. Algo he escuchado en los medios. Muchas gracias, don Marcos. Es un honor muy grande el contarme entre los que integran este equipo por esta mañana y con este tema tan enjundioso. Bien, mira, el Papa se ha prestado, de acuerdo con todos los prolegómenos de la visita, a muchos comentarios. Pero finalmente, ¿cómo podemos interpretar, creyentes y no creyentes, esta presencia del Papa en México? Es todo un acontecimiento porque se trata no solo de la convalidación que ya hicieron los antecesores inmediatos del actual obispo de Roma en torno a la relevancia que tiene México en el panorama católico del mundo, sino también una muy refrescante y oportuna visita, toda vez que la tónica de este Papa ha sido romper paradigmas. Y bueno, pues lo que vamos a testimoniar a partir del viernes, pues será como una catarata de interesantes mensajes, oportunas propuestas, sugestiones e iniciativas que al calor de los mensajes del Papa, pues deberemos trabajar los católicos mexicanos, los mexicanos y todos aquellos que desde otras fronteras siguen el horizonte de México. Tomás, dile al auditorio, comparte con el auditorio, ¿quién es el Papa Francisco? Es un argentino, o mejor sería decir porteño, porque ahí distinguen muy bien a los que nacen en la capital y a los que provienen del interior, que nació hace 80 años, hijo de inmigrantes italianos, que ingresó a la Compañía de Jesús, por la cual se ordenó presbítero y de cuyas filas formó parte, hasta que fue elegido obispo auxiliar de Buenos Aires y después arzobispo de Buenos Aires y después cardenal de la Santa Iglesia. Y con un perfil más bien local, para curiosidad de muchos, fue un candidato que se manejó en el cónclave donde resultó electo el Papa Benedicto XVI. Y curiosamente, al tiempo que el hoy Papa emérito renuncia, pues vuelve otra vez a salir, a pesar de su edad ya provecta para estos lances, vuelve a salir la candidatura del cardenal Bergoglio, que tal es su apellido, Jorge Bergoglio. Y bueno, pues tenemos la novedad desde ese 2013 del primer Papa nacido en el continente americano, el primero que habla la lengua española como lengua materna y que viene relativamente pues a terrenos que conoce y donde seguramente nos dejará sus impresiones y su experiencia de estos 3 años de pontificado. Todo esto engastado en un año que él ha intitulado de la misericordia, para recordar el aniversario 50 de la clausura del Concilio Vaticano II. Y bueno, pues también ahora con la novedad de que al tiempo de su visita hará una escala técnica
en el aeropuerto de La Habana para coincidir ahí con el patriarca Cirilo y pues firmar de forma conjunta un comunicado. Para los que no conocen mucho de este tema, el patriarca Cirilo, podríamos decir, es el Papa para los cristianos orientales. Sí, ciertamente el arzobispo de Constantinopla es el que podría arrogarse este título, y también debemos recordar que el 5 de enero de 1964 en la ciudad de Jerusalén, el beato Pablo VI coincidió con el patriarca de Constantinopla de ese tiempo, Atenágoras I, y en ese abrazo que se dieron quedó cancelada una deuda que tenía ya 1000 años pendiente, al calor pues de una excomunión mutua que se dieron entre sí el arzobispo de Constantinopla y el arzobispo de Roma, por cuestiones que ahora pues a la luz de la historia ya no son un tema de debate. Sin embargo, quedaba la tarea de que el Papa, el obispo de Roma, coincidiera con el patriarca de Rusia, porque existe una polémica también con fundamento histórico relacionada con el patriarcado de Constantinopla al tiempo que los turcos toman la península de Anatolia en el siglo XV, y entonces hay una emigración muy grande de cristianos, buena parte de los cuales se establece en Moscú, y allí se funda a la sombra de lo que luego va a ser una resonancia de el Imperio Romano, ¿no? El César, que en ruso se traduce como zar, y entonces, bueno, Moscú vuelve a ser la capital donde reside el zar, y el patriarca de Rusia que vive en Moscú y ocupa un lugar en la casa de gobierno, que es la zona del Kremlin, en fin. De manera que mientras que el patriarca de Constantinopla ostenta la jurisdicción simbólica sobre los cristianos orientales, el patriarca de Rusia tiene el gobierno sobre la inmensa mayoría de quienes profesan la fe cristiana de rito oriental. Y esto es muy importante destacarlo, porque de las ramas del cristianismo que conservan la sucesión apostólica, donde no ha habido interrupción pues desde que se fundó el cristianismo hace 2000 años, pues una es la de rito griego u oriental y otra la de rito latino. Y entonces, digamos que así en términos muy generales, lo que el patriarca Cirilo de Rusia es para los cristianos orientales, bueno, ya no es el patriarca, esto es algo que también debo mencionar, el obispo de Roma lo es para los cristianos de rito latino. Y esto no es una cuestión nada más litúrgica o histórica o sociológica, es una cuestión que nos coloca ante la disyuntiva de un posible diálogo en tiempos no distantes, donde los representantes de todas las confesiones, de todos los creyentes, y por qué no, aún si los hubiera representantes de los no creyentes, puedan dialogar en torno a temas de bien común y a temas espirituales y a temas de trascendencia, donde la razón ocupe el lugar que la polémica o el enfrentamiento pues nunca van a tener. Importante lo que estás diciendo, Tomás, pero entonces voy a una pausa, pero antes quiero hacerte una pregunta. Si habláramos en número, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la que obedece o la que está bajo la dirección o el pastor de Roma, ¿cuántos son? Para tener una idea de qué estamos hablando. Cirilo y Francisco. Pausa.